simposio. Ahí estamos. Así que, bárbaro. Bueno, voy a cumplir entonces con las formalidades propias de estos casos y de estos modos tan particulares que nos impone la virtualidad, la distancia. Así que les doy la bienvenida a todas, a todos, a todes, a este simposio que se desarrolla en el marco de las 8ª Jornadas del Norte Argentino de Estudios Literarios y Lingüísticos, cuyo lema general es «Érase una vez la naturaleza». Y bajo ese lema, entonces, hemos propuesto construir colectivamente este espacio que lleva como título «Solo quien da la herida trae su alivio», que son unos versos de Osvaldo Bossi, y que sirven de puerta para hablar de las pasiones como enfermedades y potencias en el y del lenguaje poético. Decíamos en nuestra fundamentación del simposio algo como lo siguiente: quien niega sus pasiones está negando todo lo humano que hay en sí, dice un personaje de la película Matrix. Esta afirmación sitúa las tensiones y distancias entre la naturaleza, esto es, lo propiamente humano, en el cuerpo y el espíritu como núcleos de una materia sintiente y patémica, y lo artificial en tanto creado, enseñado y aprendido, y por tanto cultural. Tensiones que desde la antigüedad vinculaban esta dimensión pasional con la enfermedad, porque de hecho una persona apasionada era una persona que padecía, pues sufría una alteración, una enajenación y una pérdida que atentaban contra su armonía y estabilidad. Con el advenimiento del concepto de sujeto, conciencia y sensibilidad, la inscripción de la subjetividad en el lenguaje, en el discurso, ha abierto una forma de acceso y de entendimiento del orden pasional que actúa y se acomoda de modo distinto, evidenciando un campo de tensiones que se reconfigura. Entonces, ¿cómo participa esta dimensión paténimica en la composición poética? ¿Cuál es la extensión y la profundidad? ¿Cuáles son las pasiones que se privilegian? ¿Es la pasión origen o destino del poema? ¿Son una sustancia o una acomodación en la conformación de la voz poética? ¿Enfermedad y cura de la voz? Estas eran las preguntas con las que invitábamos a participar a este simposio y de alguna manera habría la discusión, ¿no? Al mismo tiempo habría la discusión. Este simposio entonces va a contar con 2 bloques y un receso, un recreo, a modo escolar, en el medio, pues la tecnología tiene estas exigencias de la atención que procuramos sea lo más amable posible. En el primer bloque, entonces, escucharemos al equipo conformado por Silvia Castillo, Leandro Arce de Piero y Agustina Sili, a quienes damos la bienvenida. Y también, en segundo lugar, a Cecilia Rocabado, de esta Universidad de Jujuy, a quien también damos la bienvenida. En la segunda secuencia, a partir de las 11 de la mañana, vamos a escuchar a Alejandra Herrera, de la Universidad Nacional de Salta, y voy a cerrar el simposio yo con mi participación luego de Alejandra. Sean todas, todos, todes bienvenidos. Silvia y Leandro y Agustina, quedamos con ustedes. Bueno, primero vamos a hacer nuestra presentación. Leandro, ahí está. Nosotros 3 conformamos la Cátedra de Teoría Literaria 1 de la Universidad Nacional de Salta, en la carrera de Letras, y hemos estado trabajando ya hace un tiempo en algo que les queremos presentar, que lo queremos poner en diálogo, y si se genera el debate muy bien. Y lo primero que nos permitió hacer o ponernos a pensar en conjunto, con Leandro y con Agustina, fue pensar en los términos de la convocatoria de este simposio, ¿no?
Y entonces, cuando nos pusimos a pensar en cómo abordamos la poesía lírica, y cuál es el trabajo que nos interesa desarrollar y hacia dónde vamos, eh, pensamos este título para nuestra presentación. Cuando se habla de lo otro, se habla de mí. Antologías poéticas como resonancias de la voz lírica. Hace ya varios años, durante el transcurso de la materia, tenemos una de las unidades que la dedicamos a la poesía. La poesía en general, en las carreras de letras, y tal vez en la de la UNSA en particular, ocupa un lugar menos preponderante que la de la narrativa. ¿Sí? Y los lectores y en general abordamos más fácilmente la narración que la poesía. Entonces cuando empezamos a pensar eso, se nos ocurrió qué pasa con estos lectores, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros como lectores? ¿Qué pasa con nuestros alumnos como lectores? ¿Qué pasa con esta propuesta que le hacemos nosotros como forma de llegar a un conocimiento teórico de la poesía, pero también para experimentar la poesía, ¿no? ¿Qué está sucediendo en nuestras carreras, en nuestras formaciones también con la poesía? Entonces, a partir de eso, se nos ocurrió pensar esta presentación, también inspirados por los versos de Osvaldo Bossi, y organizarla en 3 secciones que vamos a desarrollar cada una de nosotros. La primera, le hemos puesto el deseo, la segunda va a ser la herida, la enfermedad, y la tercera va a ser la cura, que intentamos que se produzca, ¿no? Entonces, para iniciar la primera parte, la del deseo, la voy a desarrollar yo. En esta parte nos interesa retomar, ¿no?, una cita a modo de epígrafe de María Zambrano, ¿no?, en su libro Filosofía y Poesía, y dice así: el poeta no puede renunciar a nada porque el verdadero objeto de su amor es el mundo, el sueño y su raíz, y los compañeros en la marcha del tiempo. Retomamos esta cita porque creemos que la palabra poética tiene una potencia, no solo para expresar, o no solo una potencia expresiva de las pasiones de las que hablaba al principio Álvaro, sino también una forma de enfrentar el mundo, de abordarlo, de pensarlo y de decirlo, ¿no?, de comunicar eso. Entonces, para nosotros fue muy importante pensar esta dimensión patémica, no solo en la composición poética, no solo desde el lado de la producción, diríamos, sino también en su extensión, en su profundidad, en el momento de la lectura. Entonces, poniéndonos en ese lugar, les hicimos una propuesta, que como dije ya lleva varios años. La propuesta de que nuestros estudiantes, nuestros lectores, se apropiaran, ¿no?, de esa poesía para expresar su propia voz, ¿no? Esa voz poética, esa voz que puede dar cuenta de una enfermedad y a la vez puede proponer su sanación, es la que queríamos transitar. Entonces pensamos con nuestros estudiantes en apropiarnos de esa poesía, apropiarnos de esa voz, y elaborar antologías poéticas, ¿sí? En esas antologías poéticas, ahí las está mostrando Leandro, le hicimos una propuesta, ¿no? En el recorrido de la unidad nosotros hicimos ese primer conocimiento teórico de la poesía, que si bien se hace también en otras materias, no estaba abordado desde la teoría, ¿no?, pensando en el ritmo, pensando en la voz, pensando en el tiempo, en la poesía, pensando en propuestas que tienen que ver con la poesía y lo cotidiano, ¿no?, cómo ese hecho de la palabra poética
también tiene vínculos con lo cotidiano y no solo es un hecho extraordinario, ¿no? No es un hecho extraordinario de la comunicación, nos posicionamos en ese lugar y pensamos todo esto en relación a la poesía y lo cotidiano. También pensamos el verso libre, pensamos la imagen, ¿no? Pensamos esta poesía visual, la poesía concreta que tiene como un gran recorrido ya hecho, ¿no? Desde el principio del siglo XX, y entonces empezamos con todo este abordaje, ¿no? Con todo ese bagaje ya más bien teórico y más bien de lecturas de poesía, con una antología que también preparamos para la cátedra. Empezamos a desarrollar ese transitar de los lectores, que luego se va a traducir, ¿no? En la apropiación de esa palabra poética y en la conformación de un objeto, ¿no? En este caso es un objeto artístico, es un libro de autor, un objeto único que da cuenta de ese recorrido, de esa selección de poesías, ¿no? Que tienen que ver con este posicionarse acerca de lo que es la poesía, de lo que me interesa de la poesía, pero también de elegir un recorrido, de proponerlo para lectores, de pensar una antología como un cuerpo que se propone para otro, no solo un corpus literario, sino un cuerpo que se prepara para otros. Bueno, son fotos de nuestros estudiantes preparando la muestra. Y esas antologías están preparadas desde la idea de no solo posicionarse como antólogos, sino como creadores de un objeto único, y mucha de nuestro trabajo también insiste en asumirse como creativos, ¿no? La creatividad puesta no solo en esa palabra poética, no solo en la lectura, sino en ese hacer de este objeto único, que tiene diversas formas. Hay búsquedas distintas de presentar un recorrido de lectura que no sea lineal, como el que proponen los libros, sino que pueda abrirse a otras posibilidades de recorridos lectores, ¿no? Y entonces así hemos tenido objetos como tendederos, ¿no? Hemos tenido eh, urnas, ¿no? Porque el tema de la muerte también es un tema que se aborda desde esta poesía, el amor claramente, o el desamor. Tenemos rotafolios de poesía, tenemos formatos distintos, ¿no? Perfiles en Instagram o en Facebook, CDs con poemas recitados. También hemos tenido otros formatos que recuperan el libro, pero desde otros lugares. Entonces la propuesta es explorar todas las formas de proponer esos recorridos de lectura. Para nosotros es muy importante también pensar que esa pasión o que el deseo de la poesía no se instala desde solo un yo, ¿no? Un yo que desea a través de esa palabra o de esa expresión sensible, sino que en ese deseo también hay pensamiento, ¿no? Se desea a partir de algo que se piensa, de un concepto, no solo de lo que es la poesía o el arte, sino también un concepto de lo que se está expresando, o ese recorrido por la palabra poética permite llegar a ese pensamiento, a ese conocimiento de lo que me está enfermando, de lo que me está abrumando, o de lo que me está apasionando, y que ese decir no solo es individual, ¿sí? Sino también es colectivo y es múltiple, ¿no? Porque son múltiples los conceptos y las miradas de las que se apropia esa voz que dice y que hace el poema. Entonces nos parecía importante compartir ese colectivo para poder desplegar
¿sí? No solo conceptos acerca del arte, sino también congregar, ¿no? Congregar esos deseos posibles y poder pensarlos a través de la palabra poética, poder pensarlos a través de la creatividad que implica elaborar estos objetos artísticos como son las antologías. Nos encantaría poder mostrarles y que puedan tocar, ver esos objetos, pero lamentablemente solo tenemos las fotografías que no les hacen ninguna justicia, ¿no? Y no permiten la experiencia de recorrer esos objetos. Bueno, los dejo ahora con Leandro para continuar este recorrido. Ah, perdón, Agustina con la herida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo por motivos laborales, a las 9:30 me voy a retirar un ratito, pero voy a volver después, así que me disculpo por eso. Bueno, hablamos sobre la herida presente en la voz poética porque queremos recuperar el soslayado potencial de la palabra en la reparación de ciertas heridas. El dolor, el malestar, la frustración del deseo y la incomodidad ante la vida son tópicos que habitan la poesía e invitan al poeta a abrazar la triple herida de la que habla Miguel Hernández: la del amor, la de la vida, la de la muerte. Como formadores de lectores, intentamos habilitar espacios de encuentro e intercambio, entrenar el pensamiento, la creatividad y una actitud crítica, asumiendo desde el inicio la imprevisibilidad de los resultados. No sabemos qué formas van a tener esas antologías. La elaboración de estas antologías atiende inquietudes personales, sí, y a su vez se imaginan y desean juntos y para otros, evocando heridas comunes. En una erótica de las imágenes, Hernán y Hernán Sosa plantean que estamos constituidos por una fuera que no cesa de inquietarnos, ya que el pensamiento está atravesado por fuerzas que le ignora. Si tuviéramos que elegir 3 poemas señeros que condensan los ejes de las antologías, nombraríamos a Kodak y Extravío de María Teresa Andrueto. ¿Y por qué grita esa mujer de Susana Tenon? Estos poemas, y bueno, junto con los poemas elegidos por nuestros compiladores, tematizan la ausencia, el olvido, la injusticia, la desigualdad y la violencia social, económica, afectiva, existencial y el dolor de no ser comprendido. Una de las antologías se llama Juguetes Rotos. Fue realizada por Roger Rojas Arraya y tiene formato de mochila. De hecho, la tengo aquí, se las muestro. Y bueno, esta antología nos invita a naufragar por los recorridos que poetas argentinos realizan por algunos momentos de la infancia, tematizando las incomprensiones adultas hacia los tiempos y espacios para hacer y hacer en la niñez. A través de versos libres de poetas contemporáneos, nuestro compilador nos invita a recrear imágenes y sensaciones de la infancia vivida y abrazar el acto instintivo de lamernos las heridas para así encontrar alivio. La herida se enuncia en ocasiones en torno a la precariedad en la que se desarrollan algunas infancias desde una perspectiva de derechos. Tal es el caso de la poesía de Fortunato Ramos, Yo jamás fui un niño, en la que el poeta alude no solo a la escasez de recursos, sino también a los tiempos para ser niño que no le fueron dados. Los objetos también potencian y simbolizan el deseo, la herida y la sanación. En Una cajita de fósforos, de María Elena Walsh, la autora enumera una serie de cosas que no tienen mamá. Un rayo de sol, una moneda de luna, botones del traje del viento, y muchísimo más, nombrando la herida a través de la pérdida o la ausencia. A su vez, alude a la incomprensión de los adultos
hacia la usanza de los niños y la importancia de cada juguete, por poco sofisticados que sean. En Muñecas, de Ana Carolina Beltrán, la autora salteña menciona cuánto complacía a sus padres que tuviera estos juguetes de sonrisa impávida, cabellos rubios y mirada muerta, y con qué ímpetu alentaban una maternidad que no deseaba. En la antología Mirador, de Evelyn Serpa y Natalia Calpanchay, se trazan imágenes de una Salta provinciana, plácida, caracterizada mediante un locus amoenus, frente a una Salta urbana, conflictiva e injusta. Esto produce, entre el antes de un discurso dominante caracterizado por el populismo y un después de las nuevas generaciones de escritores que poetizan la cruda realidad del espacio. Referencias a Salta en un primer eje de la poesía, que se describe el paisaje natural, la relación del hombre con su paisaje, y la presencia de la religión como organizadora de la vida social, y el hombre contemporáneo solo y perplejo. Lerida es una ciudad plagada de ausencias y olvidos. Se trata de una ciudad que en su inmutabilidad muestra el tiempo y la impotencia humana. El yo lírico se convierte en un incansable buscador y por lo tanto en caminante que registra su propia sensibilidad al recorrer las calles. Bueno, le cedo la palabra a Leandro. No estaba pudiendo abrir el micrófono. Vamos a ir al tercer y último eje. Acá tenemos que poner un 3. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Para pensar este tercer momento que tiene que ver, como habíamos mencionado, la cura. La cura es una palabra muy particular en sí misma, ¿no? Porque por un lado refiere al cuidado, a la atención y la sanación, pero por otro lado también refiere al orden público, ¿no? El cura, como el sacerdote, es aquel que se orienta al mundo público, ¿no? A la administración de lo público. Entonces tenemos estas dos dimensiones, ¿no? Estas dos entradas a la cura, y pensando en este recorrido que nosotros planteamos a los estudiantes, a las estudiantes, se nos generan algunas preguntas. Permanentemente nos estamos interrogando sobre cómo enseñar poesía, cómo mediar la poesía, y considerando que el acto poético es un hecho de conocimiento muy particular, como lo señalábamos anteriormente cuando citábamos a María Zambrano. Y quería compartirles este verso, ¿no?, de Mercedes Sarabia, que está recogido en una de nuestras antologías que nos proponen nuestros estudiantes, y dice: mi presencia unifica lo disperso. Me parece que este verso sintetiza de alguna forma qué nos pasa con la poesía como acto de conocimiento y también como acto de curación, y un desafío que se nos plantea a nosotros como docentes en una cátedra universitaria de segundo año, y nos encontramos con estas heridas, ¿no?, que señalaba recién Agustina, y con las problemáticas que nos describía Silvia, ¿no? ¿Qué hacer con la poesía en el aula universitaria? Y cómo hacer que la poesía no sea víctima de la violencia del conocimiento filosófico, ¿no? Esto también es una de nuestras inquietudes, ¿no? Porque aparentemente
la poesía y el conocimiento son dos formas contradictorias o irreconciliables de contacto del hombre, la mujer con el mundo, ¿no? Y no sé si se acuerdan esos otros versos que dice, ese chiste también, ¿no? Que dice, en el paraíso se leen poesías, en el infierno se las explica. Y nosotros, bueno, nos encontramos con esto de que, ¿cómo hacemos para compatibilizar cielo e infierno, ¿no? Cómo convertir la poesía en objeto de conocimiento científico, académico, sin matar la poesía, sin meter a nuestros estudiantes en el infierno. Y así es como surge esta propuesta, ¿no? Que tiene ya muchos años de desarrollo y de andar en el mundo, que empezó siendo una consigna de elaborar antologías y los estudiantes traían sus poemas abrochados, ¿no? Impresos en hojas A4, y que fue deviniendo en un trabajo que hace de la poesía también un objeto de creación y de síntesis de estas dos instancias, ¿no? La reflexión sobre lo poético y el trabajo con lo poético, como dos dimensiones que nosotros ponemos a funcionar en esta propuesta de mediación y de acercamiento. Considerar entonces estos como dos modos, ¿no? De ser en la poesía, como objeto de enseñanza y como objeto de mediación, y donde nosotros lo que queremos es reparar una herida que nos parece primera, ¿no? Que tiene que ver con el lector y el texto. Cómo hacer que el lector se acerque al texto y que ese acercamiento no sea violento, ¿no? Que no coloque a aquel sujeto de la mediación como víctima de las categorías teóricas, analíticas, y que esas categorías les sirvan para consolidar una experiencia poética. Les quiero compartir un video. Nosotros el año pasado sostuvimos este trabajo a lo largo de la presencialidad. Nos encontramos con los cuerpos poéticos y los libros de artista en presencia, y había un contacto, como marcaba Silvia, me parece, ¿no? De poder estar ahí con las antologías y poder tener estos intercambios, que decantó en una muestra en el 2019, que lo queríamos hacer en el 2020, pero bueno, la incertidumbre y todo lo que ya sabemos, y de todos modos pudimos, de alguna forma, reformatear o remasterizar el dispositivo, y nos encontramos con unas sorpresas muy interesantes, y les voy a compartir uno de esos logros que hemos conseguido. Logro digo porque terminan siendo experiencias estéticas también para los docentes, las docentes de la cátedra, y creo que eso es muy valioso. Me dan un segundo. Lo tenía abierto el video, pero bueno. Mientras lo vamos viendo, yo les voy a ir comentando. Traje esta antología por varias razones. Una de ellas es la producción de un estudiante con la que nos pudimos conectar, Salta, Jujuy. Entonces, primer punto a favor, ¿no? De lo que fue la virtualidad, pudimos establecer contacto con estudiantes en zonas distantes de lo que normalmente estamos. Y particularmente nos encontramos con este objeto, este libro tan particular, que es la antología de Itatí, en donde Itatí se proponía pensar qué pasa con la poesía en Jujuy y qué concepciones, qué está pasando con las representaciones sobre Jujuy en el discurso. Voy a leerles un fragmento del prólogo, porque es uno de los dispositivos que nosotros solicitamos a los estudiantes que generen. Y ella dice en el prólogo:
Esta antología ha sido pensada bajo la idea de visibilizar algunas problemáticas presentes en la provincia de Jujuy que el gobierno se esmere en ocultar y minimizar para no espantar el turismo, sin que importe la gente que trabaja, debe aguantar todo tipo de maltrato. El objetivo es mostrar lo que se esconde debajo de los colores tan bonitos que pintan las postales y las mantas que los turistas compran para llevar de recuerdo. Más adelante dice: cada una de las curiosas cosas que se encuentran dentro de esta maleta de viajes, en la cual se esconde la verdad que todo jujeño lleva consigo pero prefiere callar y no mostrar, cuenta una historia y esconde un poema, o por el contrario, la muestra claramente intervenida por imágenes y texturas que de alguna manera evocan una nueva manera de interpretar tanto lo que el poema dice como el objeto en sí individualmente en conjunto. Creo que ya más o menos pudieron ver en qué consiste la antología esta de Itatí, no lo sé, me dicen por favor, porque quiero cortar la pantalla. Se ve perfecto lo que nos estás compartiendo, Leandro. Bueno, pueden ver esta caja, esta maleta en realidad, en donde nos encontramos con una serie de objetos acompañados con los textos poéticos, pero ahora vamos a ver en qué sentido acompañar. Esto de reparar las heridas, ¿no? Y reparar los espacios que nos separan también con nuestros estudiantes. Creo que todos sufrimos esta falta de estudiantes el año pasado, ¿no? La falta del cuerpo de nuestro estudiante y las respuestas de nuestros estudiantes. Y la antología fue también una excusa, un motivo para encontrarnos con nuestros estudiantes en un contexto hostil para el encuentro. Y este año pudimos recibir a través de correo la antología, que la tengo acá en mis manos, lo cual es un acontecimiento poético también. Y bueno, no les cuento lo que significó para mí como docente recibir en mis manos este material, y que no esperaba tenerlo en mis manos, ¿no? Porque lo vimos, nosotros tuvimos contacto con las antologías en formato digital y este video que nos compartió Itatí para que pudiéramos conocerlo. ¿Y qué pasa con esto de las heridas, ¿no? Que aparecen tematizadas en estos textos? Estos estudiantes, todos, ¿no? Esto es una característica general, se encuentran con uno de los rasgos que nos parecen más interesantes del lenguaje poético, que es la diversidad, la heterogeneidad. Y cuando esos heterogéneos se ponen en juego dentro de las antologías, los efectos estéticos se disparan más allá incluso de las voluntades de nuestros estudiantes, que es justamente lo que pasa con los antólogos, ¿no? Se habilitan nuevas lecturas. Nosotros cuando empezamos a pensar esta exposición nos encontramos con los objetos que teníamos disponibles de años anteriores, 7 años de trabajo, y empezamos a barajar lecturas de estas antologías y dijimos, no podemos dar cuenta de las múltiples lecturas que estas antologías habilitan, así que nos limitamos a mostrar algunos ejemplos, algunos casos. Y yo quiero mostrarles un fenómeno que a mí me parece absolutamente interesante en esta reunión de materiales, porque estamos trabajando con materiales plásticos diversos a lo largo de la secuencia que vamos proponiendo de trabajo. Vamos explorando la materialidad a través de distintas técnicas y dispositivos para que los estudiantes puedan desarrollar algunos recursos que les permitan encarar el trabajo plástico que implica armar estas antologías, que como verán, no es un trabajo menor ni meramente de compromiso con un trabajo práctico, ¿no? La elaboración da cuenta de un compromiso con esa palabra con la que se están encontrando y de la cual están construyéndose como lectores totalmente particulares. Cada antología da cuenta de un recorrido con la poesía y para la poesía particular. Y es interesantísimo cuando empiezan a reflexionar en el otro, ¿no? Lector, receptor de estas antologías y el efecto de sentido. Fíjense este muñequito
tradicional del carnaval, ¿no? Uno pensaría, ¿no?, en el juguete que significa esto, y quiero compartirles el poema que lo acompaña para que juntos podamos experimentar el sentido estético, ¿no?, y poético de juntar este material con este poema. Lunes 23 de febrero de 2009. El carnaval es una cosa triste. El carnaval es una cosa triste siempre. Por más que uno haga como que no le interesa o como que le está pasando bien. Febrero es un mes triste. Lo escucho ahí afuera, lo veo pasar por ahí. Enero bajón, febrero triste. Febrero lluvia, nube, llovizna, neblina, frío, verde, cumpleaños, filetines, a punto de morir. Un chico que está con su familia me mira desde la mesa del frente. Fumo y me duele la cabeza. Fumo y me como un chupetín. Fumo y jugo de naranja con media plancha de tostado de jamón y queso. El paraguas y una varilla que se traba cuando lo querés abrir. Azúcar o edulcorante. 4 lamparitas rojas alineadas perfectas sobre la barra marrón. Como 12 pajaritos iguales que una vez conté, parados en el cable de la luz. Los conté. Cosas prolijas de colores ordenados, sensación de bienestar. Triste. Tarde de domingo en la ciudad. Melissa Ortiz. Hay un trabajo donde se complejiza desde la palabra poética un estado del discurso social con una voluntad de transformación que está presente ya desde el proyecto generativo de esta antología, cuando Itatí dice: yo quiero mostrar un Jujuy que todos llevamos, pero que nadie nombra. Y acá tenemos la palabra poética nombrando eso que Itatí la convocaba en el momento en que la elaboraba, y nos encontramos con una trayectoria poética que vuelvo a ese verso con el que quise abrir esta parte cierre, ¿no?, de la exposición, para considerar el deseo, la herida y la cura de la palabra poética. Mi presencia unifica lo disperso. Mercedes Sarabia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Silvia, a Leandro, a Agustina. Habíamos pensado, esto comparto antes de avanzar, lo comparto con toda la gente que nos está acompañando, a quienes también les agradecemos por acercarse. Cecilia Rocabado, te pregunto, ¿te gustaría hacer tu exposición, tu participación ahora, o querés que hagamos una charla sobre este trabajo y luego pasamos? Porque estamos muy bien con el tiempo, creo yo. Entonces, quizás podríamos hacer una charla y que cada trabajo sea explorado, sea charlado, convidado, ¿no? Me parece que sería lo más oportuno. Silvia, ¿qué te parece? Y Cecilia, ¿qué te parece? Sí, totalmente de acuerdo. Perfecto. Silvia, entonces arranco. Voy a arrancar yo como para romper el hielo, nada más que por eso. Me quedo pensando en un montón de paradigmas que se van abriendo, ¿no?, a medida que cada cual iba explorando su dimensión del trabajo, ¿no? Estas 3 dimensiones que ustedes señalaron, definitivamente abre la discusión y reflota viejas discusiones, ¿no?, que en algún momento fueron saldadas, y ya sabemos que los saldos de la cultura son más bien suturas, ¿no? Son más bien cierres convenidos o no, pero que van hilvanando el devenir de lo propiamente cultural. No me quiero ir de esa primera cosa que señalaba Silvia y que también señalaba Leandro, y es cuál es el rol de las instituciones educativas, de las instituciones formadoras, en esa articulación, ¿no?, con el objeto de arte.
Claro que ya decir objeto de arte es situarse en un paradigma teórico, pero como es una palabra, una expresión que a mí me parece que siempre inscribe, ¿no? Inscribe una presencia, una materialidad que no se desdibuja solo, ¿no? No se desdibuja en el orden de lo cultural, sino que se instala, ¿no? Como un cuerpo. Entonces, me parece que esa es una problemática que me gustaría que lo charlemos. Doy las preguntas y quizás podemos volver sobre eso. La segunda cosa que quería que charlemos, que ahondemos, es la noción del deseo. Me gusta mucho esa idea de que el deseo tiene un a priori, ¿no? Y que ese a priori juega un rol importantísimo en la configuración del deseo. Y cómo, bueno, hoy tenemos, ¿no es cierto?, varias posiciones sobre la propia noción del deseo, ¿no? En las antípodas, ¿no? Desde la carencia en la corriente freudiana y como una abundancia, ¿no es cierto?, en las teorías más como de Michel Onfray, por ejemplo, ¿no? Esa abundancia que permite el deseo. Y entonces, ¿cómo jugar ahí, no? Esa experiencia, cómo juega el deseo en esa experiencia de recorrer el objeto, ¿no? Era una preocupación que ustedes instalaban y que a mí me pareció hermoso, cómo la virtualidad no permitiría que toquemos los objetos, ¿no? Que los toquemos, que los reconozcamos a partir de la propia materia sensible. Y me quedaba pensando como en una problemática de fondo que tiene que ver con la tensión entre poesía y mercado, ¿no? Como la poesía y el mercado de alguna manera es como que han ido ganando un lugar en el discurso, pero al mismo tiempo que han ganado un lugar en el discurso como posibles tensiones, es evidente que el propio discurso ha ido fagocitando la práctica de la escritura literaria y por lo tanto también es como que va diseñando nuevos dispositivos en la educación de lectores, ¿no? Es decir, en esa mediación del texto y la lectura, ¿no? Para ponerlo en sentido amplio, como si hubiese configurado nuevos dispositivos en el medio que de alguna manera siempre están orientando y mediando en la experiencia estética, ¿no? Me quedaba pensando en esos tres elementos como para que charlemos un ratito. Agustina, Leandro, no sé cómo quieren que nos organicemos para empezar a pensar, no sé si responder, pero tal vez sí poder acá pensar juntos en estas cosas que nos está planteando Leandro, ¿no? Y yo creo que todo lo que nos está planteando Álvaro, perdón, dije Leandro, Álvaro, está vinculándose, ¿no? Porque esta cuestión de la escritura poética o del arte y el consumo, el arte y el mercado, eh, y la formación de lectores, que es lo que nos planteaba Álvaro, también de alguna manera está pensado en estas antologías, ¿no? Porque nosotros partimos también de una idea de que el mercado tiene sus propias reglas, e impone esas reglas, esas condiciones a las producciones artísticas que quieren comercializarse, ¿no? En los encuentros de poetas y en general sabemos que las editoriales, las grandes editoriales, más que las pequeñas y las alternativas que por ahí le dan más lugar a la poesía, convocan más a la escritura narrativa, que es lo que se ve en los certámenes de novelas, de cuentos, ¿no? Incluso por géneros, son más propios de esos grandes premios editoriales, y no así la poesía. Entonces, de alguna manera, esa disposición, esa disponibilidad de poder de los lectores, de poder acercarse a la poesía, ya está limitada. Y en cambio, en estos espacios
las pequeñas editoriales, de las editoriales más artesanales, si quieren, o en los espacios de encuentros de poetas, de recitales, que todavía existen y todavía se habilitan para darle lugar a la palabra poética, ¿no? Las cátedras son también un espacio que nosotros hemos aprovechado muchas veces para invitar a las y los poetas, les poetas también, a hacer esos recitales, los convocamos. Estas antologías ponen a los antólogos a recorrer gran producción, ¿no? de los poetas y las poetas. La búsqueda, y ahí también instalamos la idea del deseo, es muy grande, ¿no? La búsqueda nos lleva tanto tiempo tal vez como la producción del propio objeto. Y ese recorrido, ¿no? que nosotros acompañamos como cátedra, también nos permite a nosotros conocer lo que se está produciendo en las redes sociales, lo que se está intercambiando en otros espacios, porque son los propios estudiantes los que nos convocan a esos espacios. Entonces eso me parece que también es muy valioso, y creo que desde las cátedras, desde las instituciones, podemos aportar a esos espacios. Podemos también abrirlos, podemos convocarlos, podemos en ese sentido habilitar y participar también de ese modo. Yo creo que, bueno, esta es una postura personal, ¿no? Al mercado no le tenemos que pedir transformaciones porque, como dije, sigue sus propias reglas y nosotros no podemos transformar lo que no nos es propio. Entonces quienes podemos transformarnos somos en principio nosotros mismos, y no seguir esas reglas impuestas, sino sobre todo observarlas, pensarlas. Para eso estamos, ¿no? Los académicos, me parece, pensarlas y tal vez poder proponer alternativas. Bueno, Bueno, yo voy a como redoblar la apuesta de Silvia, y voy a sostener en esta pequeña intervención ahora mismo que nuestros espacios son espacios de resistencia. Y no hay que pensar la resistencia como en términos minoritarios, ¿no? Una resistencia al mercado, una resistencia a ciertas concepciones sobre la poesía, sobre la palabra poética, una resistencia sobre las temáticas que están asociadas a la palabra poética. Y creo que sí, nosotros como docentes y formadores de formadores, ¿no? que somos en las universidades, tenemos que tener en cuenta esto y tenerlo presente, ¿no? en nuestros horizontes. La fuerza del mercado es una fuerza de la diferencia, de la distinción, de la exclusión. En definitiva, es un agente de la violencia, o una de las formas más violentas que tenemos en nuestra sociedad, junto con otras. Y creo que acá, bueno, Zambrano nos puede, Zambrano, Álvaro no, sino María. Álvaro, capaz que también podés decir algo, así nos tirás una frase que nosotros te podamos citar y decir Zambrano a. Zambrano habla sobre la violencia. Y la palabra poética es una palabra que restituye, ¿no? o que supera esas brechas. En una mirada tradicional o convencional sobre la palabra poética y sobre nuestras prácticas docentes, nosotros nos podríamos proponer ofrecer la mejor poesía. Poesía guiada por criterios de calidad, de estética, o por nuestros gustos temáticos. Ese camino nos parece violento, porque es un acto impositivo que coarta la libertad de nuestros estudiantes para formarse como lectores, y en definitiva violentan a la poesía misma. Entonces por eso hacemos esta propuesta, y ese es como el fondo, ¿no? de todo esto. Hay una cosa, te interrumpo un ratito, porque no me quiero pasar, así tenemos el tiempo también para escucharla a Cecilia y poder cerrar sobre su trabajo, pero solamente voy a sumar dos cositas respecto de esto que decía Silvia, y lo ato con lo que decías, con lo que nos contabas vos recién. Y quizás queda esta pregunta, la podemos retomar a la tarde cuando hagamos el cierre del simposio, de tensionar y articular todos los trabajos.
me quedaba pensando en por qué eligen a María Zambrano, ¿no? Mi tía, podría decir así, ¿no es cierto? Y de última, bueno, sumarme a la del mercado, Esa ¿verdad? genealogía. Este, claramente. Ha funcionado antes, ¿por qué no va a funcionar ahora, maldición? Bueno, este, me quedaba pensando en que María Zambrano tiene una preocupación ética sobre la poesía. Eso es una claridad, ¿no? Eso es de una claridad interesante. Y pensaba en Deleuze, ¿no? Con un programa ético ya, ¿no? Para el arte y sobre todo para la poesía, ¿no? Pensaba en esa articulación y como que la preocupación estuvo ya desde antes y que de alguna manera fue encontrando un proceso de maduración, ¿no? Hasta transformarse en un programa ético como es el que propone Deleuze, ¿verdad? Primero, me quedaba pensando en eso. Y segundo, me gustaría, me gusta mucho esta idea de la resistencia, pero también pienso en la contraparte, y esto también queda para seguir pensando con lo que decía Silvia, de que por un lado tenemos toda la industria editorial y cómo la poesía como movimiento y como práctica, va encontrando lugares a donde resistir, ¿no? Entonces las pequeñas editoriales, decíamos, aunque es lo que menos se publica, aunque es lo que... ¿Qué es lo que pasó, creo, con la pandemia? Y es que se habilitaron muchísimos más espacios de lírica. Yo que suelo estar pendiente, digamos, de la poesía, porque es básicamente el género en el que me gusta estar, Internet ha facilitado talleres de lírica, lecturas, encuentros de poetas y demás. Y hay una cosa, y esto lo tiro acá, y no, espero que no, después no entremos en la polémica. Si hay alguien que gusta más de la narrativa, está invitado a participar de otros simposios donde trabajan narrativa. ¿Por qué quería pelearse con el público? No sé. Hay una cosa que tiene la lírica que la narrativa no, o que trabaja de otra manera, y es que siempre está recuperando un fondo original, ¿no? Un fondo oral. Entonces, una lectura, un encuentro de poetas, es una cosa a la que nos disponemos de determinada manera. Hay muy pocos encuentros de lectura de narrativa. Porque la narrativa, como se extiende en el tiempo, se extiende, ¿no? en el proceso de lectura, involucra otra cosa, ¿no? Digo, hay un goce distinto en la escucha y en la pronunciación de la lírica respecto de la narrativa. Digo, ahí tenemos como una cosa interesante para pensar en articulación con Internet, ¿no? Como esos lugares que se han ido habilitando o que se han ido fortaleciendo en el orden de esta resistencia que decía Leandro, ¿no? Me parece que ahí hay algo como para seguir Álvaro, miroteando. yo quisiera como decir dos cositas muy puntuales para no extenderme mucho. Y uno es retomar a tu tía Zambrano. Sí, Zambrano dice, la poesía nunca tuvo que luchar contra el pensamiento racional. No lo necesitó. La poesía, por su forma de ser, su ontología, resiste, ¿no? No es que tenemos que hacerla resistir, ¿no? La poesía tiene algo de la resistencia en sí misma, ¿no? Esto de lo irracional, lo diverso, lo oral que también planteás, el deseo, ¿no? Bueno, yo la verdad que siento mucha confianza con la palabra poética y que va a resistir. Eso me da como confianza. Eso por un lado. Y por el otro lado, la cuestión, un llamado a nosotros, creo, ¿no? Porque justamente ayer a la noche nos enteramos de una publicación de un libro a ver si lo tengo, bueno, no me acuerdo en qué universidad era, bueno, con Frugón y otra gente, y estaban hablando de experiencias poéticas, ¿no? De didáctica de la poesía, y a mí me sorprendió muchísimo ver las coincidencias entre esto que venimos haciendo hace tantos años y aquello que se está diciendo ya, ¿no? En otras universidades, y que a mí sí me parece que hay una responsabilidad ahí, nosotros como trabajo regional, ¿no? De poder dar cuenta, visibilizar estos modos de resistencia de la poesía
y cómo estamos haciendo que nuestros espacios pedagógicos, esa resistencia se concrete como tal, ¿no? Sin buscar la resistencia como si fuera una especie de no sé, de bandera, porque no creo que vaya por ahí, ¿no? Porque si no vamos a estar luchando y peleándonos con la audiencia, con la narrativa, con la dramaturgia, y creo que no es ese el camino, ¿no?, que queremos encarar. Y menos nosotros que venimos de las letras, creo que más allá que uno tenga más afinidad o menos, no hacemos estas distinciones como lectores, ¿no? Como lectores gozantes. Entonces, creo que sí hay un trabajo importante que tenemos que encarar y sostener y programar, ¿no? Como programa intelectual dentro de nuestra región, poder dar cuenta de estas experiencias, ¿no? De la poesía aquí, desde nuestros sitios y desde el pensamiento poético de nuestros sitios, ¿no? Creo que esa es una responsabilidad que tenemos y por eso también celebro este espacio, ¿no? De poder encontrarnos, hablar y conocer nuestras miradas y poder ir como generando y consolidando red, ¿no?, de lectores de poesía desde nuestra región, no porque no me guste leer las experiencias poéticas en Buenos Aires, me encanta porque me inspiran, sino porque nosotros tenemos experiencias poéticas inspiradoras y nuestra responsabilidad es compartirlas. Así que ese es mi segundo punto que quería decir y ya no hablo más. Bueno, Si me no, está muy permitís, bien, está muy bien. Álvaro, Si me quedabas con esto, sí, Cecilia. Ah, sí, no, sí, yo sí. Silvana, ¿cómo están? Silvana, Hola, por buen día. favor. Me acuerdo de allá lejos, en esas clases de teoría y crítica, que la profesora Bossi nos planteaba por qué la poesía había sido desplazada, o sea, el porqué del desplazamiento de la poesía de la academia, y ella nos decía que el tema último de la poesía es la muerte. No sé si te acordás, Álvaro, Sí, sí. de esas reflexiones, eh, y que esa podía ser una de las causas. Entonces ellas a las 7:30 de la mañana en su clase, lo primero que nos hacía leer era poesía. Entonces era como un palo en la nuca a esa hora, y bueno, había toda una reflexión de ella sobre eso, sobre leer la poesía, leer la muerte, Totalmente. eso a lo que ella hacía mención. Totalmente, totalmente. Sí, hay eso. Bueno, era esto que decía, que compartía Agustina, ¿no? Agustina decía de las 3 heridas, rescatando a Hernández, y una de esas heridas tiene que ver con la muerte. Creo que vamos a volver sobre ese fondo original. Bueno, no quiero demorarme más, así tenemos tiempo de escuchar y charlar con Cecilia Rocabado, ella es de la Universidad Nacional de Jujuy, y ahora el espacio es todo tuyo. Bienvenida. Hola, buenos días a todas, a todos y a todes. Bien, sí, yo soy un poco una migrante, soy egresada de la UNT, pero actualmente estoy trabajando en la UNJU. A colación de esta cuestión de tejer redes en el NOA. Bueno, en mi trabajo, voy a presentar pantalla. A ver. Ahí está. ¿Se ve, verdad? Perfectamente, sí, sí. Mi trabajo se titula La pulsión del decir sobre los rizomas de Teresa Leonardi Herrán y Zaida Casab. Ahí está. Bien, para la realización de este trabajo he tomado como varias vertientes teóricas y he concebido a la poesía como palabra que sana y como palabra cuerpo. He tomado a 2 poetas del NOA, que desde mi punto de vista son poetas rupturales, y entendiendo la cuestión de que las voces de mujeres todavía
continúan siendo problematizadas. He tomado la noción del cuerpo femenino o feminizado y de sus subjetividades como objetos de atención, vigilancia y control, y cómo aún hoy el patriarcado continúa imponiendo algunos estereotipos, rótulos, mandatos y cosificaciones a esos cuerpos. El camino entonces para la liberación, entre comillas, va a residir en nuestros cuerpos. Y para ello, tomado los aportes del feminismo decolonial, que concibe al cuerpo como un territorio político de lucha, en el cual nosotras, nosotros y nosotres, desde el cual nosotras, nosotros y nosotres partimos para entender y para poder comprender que ciertas lógicas binarias y hegemónicas que nos vienen siendo dadas y heredadas desde hace cientos y cientos de años, pueden sanarse a partir del reconocimiento de nuestro propio cuerpo. Y en este sentido, concibo a la palabra poética como palabra liberadora, sanadora de un cuerpo, y un cuerpo en sí que emerge y significa. El lenguaje poético, entonces, que amplía y que se expande. Para el siguiente trabajo, entonces, decía, he tomado a 2 poetas y a 2 libros en particular. El primero, publicado en Salta en 1996, Rizomas, de Teresa Cook y Leonardo Ram. Está publicado en el año 1996 y contiene 19 poesías de diversa extensión. Y el segundo poemario, que está publicado en el año 2018, se encuentra dividido en 3 partes diferenciadas, que son psicogénica, reminiscencias y 7, y está escrito por Zaida Kassab, que es una artista y gestora cultural jujeña que reside actualmente en Tucumán. Más allá de la cuestión coincidente de los títulos, creo, en base a mi lectura, que ambas poetas comparten una sensibilidad combativa que se trasluce en el decir, hacer artístico y social. En este sentido, entonces, el lenguaje poético posibilita la inclusión de esas voces de mujeres que enuncian de manera particular en una especie de, yo lo llamo cómplice convite, que contiene la voz propia, pero también contiene las voces colectivas. Bien, el título de la ponencia, La pulsión del decir, remite a una idea de pulsión que la he tomado de Lacan. Para Lacan, las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Pero para que este decir resuene, para que este decir consuene, es preciso que exista un cuerpo sensible. Entonces, no voy a ahondar mucho en Lacan porque a mí me interesa la idea de pulsión como eco. Desde este punto de vista, la pulsión es fuerza evocativa, es palabra proyectada en estas poetas. Cito: que el viento herede mi casa de palabras, dice en Viaje a la semilla, un yo lírico que invita a heredar su casa de palabras. En ST10, la poeta existe en el poema. Es entonces cuando la creación misma, la expresión audible, se hace vital, se hace cuerpo y se hace cuerpo de mujer.
En este sentido, el cuerpo significante del poema rizomáticamente despliega algunos ejes o líneas isotópicas comunes que he trazado en ambos poemarios. El primero refiere a la ausencia-presencia representada en las otras y los otros que no están. En Rizoma, de Zaida Kassab, desde la dedicatoria reza: a vos papá que no estás, pero estás. En Rizomas, de Teresa Leonardi Ram, los versos de recuerdo de Vilma inician comparando a la vida con un mazo de barajas de cartas, para encontrar luego a la niña perdida, ausente, viva en la memoria. Lo perdido, lo ausente, se presenta entonces de forma activa. La muerte no es barrera ni es paso a otro estado vital, sino que la temporalidad se altera, los límites de la temporalidad se desdibujan, y entonces la muerte del ser amado es o constituye una presencia presente. Por otro lado, rastreado, una especie de genealogía familiar en las que las representaciones de ciertas figuras están bien delimitadas. En el caso de la madre, la maternidad es metaforizada en el caso de Rizomas como nutricia, pura leche, cito, pura leche del día, y como refugio, cito, paraíso primero que espera. En el caso de Rizoma, la figura materna está construida, en cambio, a partir de las ausencias. En principio el poema y en dos, los versos finales marcan en un movimiento creciente el abandono. Cito: mamá camina sin caminar, mamá rompe los colores, mamá no está. Por otro lado, la figura paterna recorre todo el poemario de Zaida Kassab. Encontramos en ST5, en Papá y en Te veo, la voz de una niña que es a la vez mujer, que en un juego de oposiciones alterna momentos de ternura con momentos de áspera tristeza. Leemos en el paralelismo de estos últimos versos: te extraño, de mis primeros años, de mis primeros pasos, de mis primeros miedos. También leemos: al morir mi padre, hice llover del cielo piedras. La voz de la niña que fue creciendo se entremezcla entonces con la mujer nostálgica y se unen a la vez en el fatídico momento de la muerte paterna, con su pesadez y su inevitable desolación. Por otro lado, también aparece la figura del niño en Rizomas. En el poema Solo en sueños el tiempo no ha pasado. Allí, una voz maternal manifiesta su recelo ante el paso del tiempo. Las edades vitales son calificadas a partir de los cambios emocionales de la persona observada. De mi niño robo su risa inmotivada y me devuelve un grave adolescente de silencios oscuros de subterráneas islas. Otro eje delimitado es el eje de la memoria. Desde el lugar de enunciación de las poetas se reivindican luchas diversas. En el caso de Teresa Leonardi Ram, la memoria se asocia directamente a lo acaecido en la última dictadura militar argentina. La memoria es incesante y sucede en aluviones metafóricos que conllevan una carga semántica contundente.
en Hombres de Hierro apagan las últimas luces, o en No habrá memoria ni de su piel hecha para la gama de todas las historias, del poema Claridad engañosa de los siglos. En Hombres de Hierro también cito: hombres de hierro apagan las últimas luces, el espectáculo ha terminado, personas prudentes abandonan el salón o se van a sus casas. En otro poema continúa esta temática de rescate. Pronto la terrible razón humana, diplomada en Vietnam, la ESMA, otros infiernos, coronará de nuevo al rey de las cenizas. Una vez más, el orden se ha salvado. El tema del orden aparece en las dos poetas para la reivindicación de dos luchas diferentes. En el caso de Teresa Leonardi, la cuestión de la dictadura militar, y en el caso de Zaida Kassab, la lucha feminista actual. Leo. De Rizoma. Recordaré palabras históricas de días anteriores que germinaron implacables una vida sin desigualdades. La voz poética se reconoce entonces heredera de una genealogía también feminista. Bien, como eje transversal, la voz femenina, la voz autoral, las palabras como liberación. En el caso de Leonardi, las construcciones de los versos no respetan los signos ortográficos, se agolpan, increpan, incomodan, pero también invitan y hermanan. En el caso de Zaida Kassab, son las formas de las poesías las que desafían a las lecturas diversas. Estas voces propias, íntimas, se reproducen así en poemas, en una sucesión de palabras que ramifican y que también son raíz. Los rizomas entonces crecen y crecerán sin tiempos, en otras voces, en otros cuerpos. La poesía como cuerpo presente, la palabra poética que dice, la palabra poética que nombra. Los ecos de la pulsión del decir son inevitables. Cito. Poema 6 de Rizoma de Zaida Kassab. Asesinaré palabras despiadadas de este sangriento lenguaje masculino con la lucha de mujeres invencibles. Amaneceré en donde ya no importa el tamaño del corpiño, porque ya no importarán los corpiños, y tampoco importará si mi pollera es corta o si mi pollera es larga. La voz poética entonces invita a continuar la palabra entendida como liberadora y liberación, como explosión de sentidos y como discurso comprometido, bálsamo, pero también empuñadura. Lo presenté muy rápido, perdón, pero pensé que el tiempo ya no me daba. Bien, ¿está todo Cecilia o sigue la exposición? No, sí, está, creo que está. Sí. Estamos. Sí. Bien. Aplausos entonces para este trabajo de Cecilia. Bueno, abrimos entonces el espacio de diálogo. En principio me quedo pensando ¿por qué las elegiste, no? ¿Cómo llegaste a estas dos poetas y qué hubo ahí, ya que en el anterior trabajo en el que nos compartía Silvia y Leandro y Agustina,
hablábamos de la experiencia poética, ¿no? De ese contacto único e intransferible, de algún modo. ¿Cómo vos llegaste a estas dos poetas y cómo fueron transformándose en un elemento de reflexión? Bien, bueno, a Zaida llegué porque la conozco, es una amiga, y a Cookie Herrán llegué por la academia. La verdad que yo la había escuchado nombrar, pero no me había detenido en sus lecturas, no había leído, digamos, un libro. Y bueno, el año pasado, en trabajo de cátedra en literatura del NOA, se presentó Blues del Contraolvido como una lectura opcional, y bueno, y la descubrí, y bueno, sucedió esto. Creo que hay pulsión del decir, pero también pulsión de leer, entonces fui a ese encuentro y no pude salir más de ahí. Hay un par de frases que a mí me parecen que me parece que van de la mano, y quería pedirte por ahí que nos lo desagregues, ¿no? Que los desagregues para convidarnos cómo pensás estos términos. Hablabas de una sensibilidad combativa, Sí. ¿no? Hablabas en estos términos, y lo atabas con la idea de una enunciación particular, ¿no? Que ligabas al concepto de pulsión, sobre el que vamos a volver luego. Pero me quiero quedar con la idea de sensibilidad combativa atada a un feminismo como herencia, ¿no? Que también es una frase rotunda, certera, dentro de tu análisis, y lo fuiste mostrando con los ejemplos. Pero me gustaría que nos desagregues, que nos comentes un poco más cómo se articula esa sensibilidad combativa y cómo puede pensarse un feminismo como herencia. Bien, el tema del feminismo es como una constante, también, y estas lecturas me han increpado mucho en ese sentido, porque creo que, como decían les compañeros hace rato, nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad ética en el lugar donde nos encontramos. Y el poder problematizar y entender que las lecturas poéticas, narrativas o teatrales, si lo queremos diferenciar genéricamente, a mí las rotulaciones mucho no me hacen muy feliz, pero creo que si podemos entender que esto es vida, y que también es cuerpo, y que también está presente porque a nosotros esto no somos humanos, o sea, nos sensibiliza en nuestra profundidad. Entonces poder, de alguna manera, no me gusta la palabra utilizar, pero de alguna manera llevarlo a tierra, aterrizarlo, y hacerlo, yo llamaba convite colectivo, y hacerlo convite colectivo, invitar a los estudiantes a que digan, bueno, la poesía no es difícil, solamente eso es lo que me decían antes, o puedo entender una metáfora, o puedo, no es necesario saber todas las figuras retóricas y decir, marcar esto es una metáfora, esto es una metonimia. No, es necesario el disfrute, y entonces creo que esta poesía, que es sensible a ciertas problemáticas, puede lograr que como lectoras, como lectores, tengamos una identificación y la hagamos propia. Creo que hay varias vueltas rizomáticas, pero creo que ese era el punto. Bien, la idea, ¿no? También hablabas, y también estaba presente en lo que nos decía el equipo anterior, de la idea de goce, ¿no? La idea de un goce como una correspondencia, ¿no? Como una correspondencia, como una experiencia. Y entonces, claro, ahí se comprende, creo yo, esta propuesta de la transgresión en el lenguaje como un lugar que señala una distancia, pero al mismo tiempo un reconocimiento, ¿no? Vos hablabas de que esas rupturas en el lenguaje obran el encuentro,
¿no? Llaman, convidan un modo de reconocerse, ¿no? Hoy, ¿no? Hoy se habla mucho en términos de empatía, ¿no? Quizás algo cercano a eso, ¿no? Podríamos pensarlo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, algún aporte, preguntas? Abrimos este espacio para que lo hagamos. Quería preguntar a Cecilia, ella en un momento mencionó a la teoría feminista, ¿no? De la decolonialidad y la poscolonialidad, en el sentido de que retomó la categoría del cuerpo como territorio, ¿no? Te quería pedir como que desarrolles un poco más esa idea, que por ahí en la presentación le faltó un poco de profundidad, ¿sí? Y poder pensar, ¿no? En esta idea del cuerpo como territorio, que es la propuesta de esta línea teórica del feminismo, y también pensarlo en relación al cuerpo poético, ¿no? Bien. Sí, he tomado los aportes, gracias Silvia, he tomado los aportes del feminismo decolonial que plantea que esta cuestión patriarcal no se reduce solo a la presencia del invasor en Abya Yala, ¿sí? No es que el sistema patriarcal, como sí, empezó y terminó cuando llegaron los invasores a Abya Yala, sino que tenemos como personas internalizadas muchas lógicas, muchos modos de pensar y de hacer que debemos que tenemos que ir sanando para, bueno, para lograr una equidad, ahora se habla de equidad, no de igualdad, entre hombres y mujeres. Entonces, partir desde el propio cuerpo, que es un cuerpo que ha sido violentado, que sigue siendo violentado, rotulado, estereotipado, que tiene que cumplir con determinados mandatos para poder sanar, es la propuesta de este feminismo decolonial. Decolonizar, digamos, el propio cuerpo y entenderlo como un territorio político de lucha y de reivindicación. No sé si queda más claro ahí. Sí, pero mi pregunta iba a pensarlo también con estas dos poetas y sus escrituras, ¿no? Claro. ¿En qué quedó esa categoría para pensar la escritura de Kuki y a ver, la anoté, se me fue, Casar, ¿no? Sí, bueno, yo sé la categoría cuerpo en realidad como un juego, hice como un juego de que tanto los cuerpos femeninos como los cuerpos feminizados, si bien estas poetas son voces de mujeres, pero creo que tanto los cuerpos femeninos como los cuerpos feminizados continúan siendo subyugados. Entonces, mi idea fue jugar con esta doble significación del cuerpo. El cuerpo como presencia de cuerpo de mujer, pero también el cuerpo como, como poesía, como si la poesía fuera un cuerpo que necesita decolonizarse. No sé si ahora se entiende mejor. Y en ese sentido la palabra funciona para sanar. En el caso de las dos poetas, tracé esas isotopías porque hay una cuestión ahí del decir del duelo, del decir las atrocidades de la última dictadura, del decir el abandono de una madre, del decir, entonces ese decir, ese sacar, digamos, de uno, de una, para poder sanar. No sé si ahora se entiende mejor. Bien, me parece que estamos en tiempo para este primer bloque. Creo que quedan preguntas, creo que quedan comentarios. Les propongo al grupo, al simposio en general,
que las apuntemos, que las anotemos, porque la memoria es frágil y se olvida, las apuntemos y que las recuperemos en el segundo bloque. Alejandra Herrera no ha entrado, así que confiemos en que a las 11 de la mañana, cuando iniciemos la segunda parte, ya se encuentre con nosotros, así seguramente será. Sil, ¿querés decir algo antes de que cerremos y se termine la grabación? No, solamente recordarles que estas conversaciones que estamos iniciando, como dijimos al principio, que son unos intercambios que queremos que potencien nuestra reflexión en conjunto, ¿no? Y que por eso cada una de las presentaciones va alimentando este diálogo y en eso nos van a empezar a surgir no solo las preguntas, los cuestionamientos, sino también las reflexiones, los comentarios, que sería muy bueno que todos podamos decir, intercambiar acá para que el encuentro sea muy productivo. Así es, así es. Bueno, entonces le pedimos al equipo de informática que cerremos aquí la grabación de esta primera parte. Hacemos un recreo, hacemos un receso. Yo voy a preparar mi equipo de mate porque ya estamos en un horario prudente,